Esta es una producción de Grupo Fórmula. El agua. Me estoy encontrando columnas que escribí hace, 20 años. No, yo ya advertía, se va a caer el agua. Lo que pasa es que se me fastidió un disco duro de una computadora donde las tenía guardadas antes de que subiera yo toda la nube. Y cuando rescaté el disco duro, ya es que lo va rescatando en CDs. Bueno, entonces cuando ya metí los CDs para bajar todo, después del CD 7 ya no quiso. Entonces, si alguien sabe de esto, denme un tip, ¿no? Por favor. Sí, mándenme a Ruiz Gil y mándenme, ¿sabes qué? En Twitter. Eduardo, yo te ayudo, yo hago esto. Cóbreme, tampoco, yo no creo en el trabajo gratuito, ¿no? Pero tengo una cantidad de columnas ahí metidas, ¿no? Y llevo años hablando sobre el problema del agua. No hay que ser un genio. No hay que ser un genio. Hay que leer un poquito. Y está visto que los políticos leen muy poquito. Porque ahora están descubriendo que tenemos un problema hídrico, ¿te das cuenta? Es increíble. Y descubriendo lo que ya sabían que no quisieron afrontar en su momento. Bueno, tienes a Luege Tamargo, que fue presidente de la Comisión Nacional del Agua. Y, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Por favor, no. Es el tipo de obras, como siempre dices, que como no dan relumbrón, los políticos prefieren no hacerlas. Y como están en zonas rurales, donde el agua generalmente lo sacas de zonas rurales. Y las zonas rurales son pocos votos. Entonces, y no se nota la obra. No se nota. Es subterránea. O si se nota porque está afuera, son pocos votos. Y lo más injusto, a veces le sacas el agua a estos campesinos, nos la dan a nosotros. Sí. Gracias, digo, es ridículo, ¿no? En fin. José Luis Romero Hicks ya nos acompaña esta tarde desde Guanajuato. José Luis, va a llover poco supuestamente este año, como tampoco llovió mucho el año pasado. Los que les gustaba ir a Valle de Bravo a velear, pues van a tener que poner patines a sus veleros porque, no, en serio, porque ya no hay mucha agua. El otro día hablábamos con alguien de Jalisco, Chapala, pues ya es Chapalita, ¿no? O sea, se está acabando el agua, no está lloviendo. Aquí en la Ciudad de México acabamos con los glaciares del Popo y del Ixtla que alimentaban a los pozos del valle. Acabamos con el hielo por irresponsables, por ignorantes, por lo que sea. ¿Cómo ves el problema, mi querido José Luis? Antes que nada, saludos a ti, a Memo, por supuesto, a la audiencia, a Francín, que comanda el equipo de producción, como siempre. Y bueno, fíjate que este problema del agua es un problema... Espérate, estoy reaccionando porque... ¿Qué lambisconería? Recupérate. ¿Cómo se ve que hiciste una carrera política? No. Mucho gusto en verlo, señor diputado, señor senador, señor presidente. No, yo siempre saludo a Francín. Bueno, quienes nos ven, nos escuchan y nos siguen son testigos que siempre, mis respetos al equipo de producción. Está bien. A ver, el agua. El agua. Fíjate, Eduardo, escuchaba lo que me inspiró para esta nota, problemas de agua muy serios en el noreste de España, por ejemplo, otras partes de Europa. Este es un problema de envergadura mundial porque deriva principalmente en muchas cosas. Efectivamente, tiene un porcentaje de responsabilidad en los administradores del agua. Por ejemplo, en México se estima que se tira en algunos lugares de México el 70% del agua tratada. Nunca se llega a facturar, el promedio nacional anda sobre el 50%, pero es un promedio que viene sobre todo del tema del calentamiento global. Y este calentamiento global, bueno, pues lo que hace es que seca cuerpos de agua con mayor rapidez y en ese sentido, pues la escasez de agua no solo depende de su extracción, sino de temperaturas que están muy elevadas y que hemos venido alcanzando en el planeta, en México también, durante los últimos años, cosa que explica lo que acabas de mencionar de los volcanes del Valle de México. Bueno, pero lo peor, Eduardo, es que son pocos los países, menciono por ejemplo el caso de Chile, que sí tienen planear que su pico de emisiones de efecto invernadero van a ser el 2025 y que van a llegar a neutralidad de carbono, esto es, que ya no van a incrementar hacia el año 2050. Otro país que también ha hecho compromisos importantes es Irak, y el resto del mundo parecería que no estamos tan interesados
en avanzar. Uno de los problemas en particular que tenemos en México, Eduardo, ahora me voy al lado del consumo, es que México está entre los países en donde sus habitantes consumen el mayor volumen de agua diario. Resulta que en México consumimos 366 litros diarios en promedio por habitante. Hay países que consumen más, por ejemplo Estados Unidos, que trae 575, Australia que tiene casi 500, Italia que tiene más de 385, Japón que tiene 374 y México 366. La diferencia es que en México no tenemos los mismos niveles, digamos, de desarrollo. En México el problema del agua no solo es su consumo o que ya no haya, Eduardo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, nos señala que en México, por ejemplo, el promedio nacional es que el 3,5% de los hogares, Eduardo, no disponen de agua entubada en su vivienda. Hay varios estados, por ejemplo, el caso de Guerrero, en donde esta cifra es superior al 11%. Entonces hay 11 estados en donde el problema es más grave, de 3,5% de promedio nacional, por mencionarlos. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz son estados que están muy por encima del promedio nacional. Dice, para equilibrar el promedio mundial, ONU Habitat, que hay más de 880 millones de personas en el mundo que no tenían acceso al agua. Esto es aproximadamente el 11% de la población mundial, de tal suerte, Eduardo, pues que es un problema mundial, y en México, desafortunadamente, como no invertimos, como decía Memo hace rato, en obras que se entierran, pues seguimos tirando mucha agua y sobre todo agua tratada. Yo el otro día vi un tipo lavando su coche con manguera y de repente ves a la gente regando la banqueta de cemento o ves a la gente regando el pasto cuando el sol está cayendo a plomo, cuando los expertos dicen tienes que regar cuando ya se puso el sol para que se absorba el agua. Y no se evapore. No se evapore. O sea, falta una cultura total. Pero también hay que decirlo, los gobiernos de este país han gastado dinero en quién sabe cuántas cosas, pero no han gastado en crear una buena infraestructura de distribución del agua donde no se pierda porque está roto. No han generado un sistema paralelo de recolección de agua de lluvia, y el agua de lluvia en México, que de repente caía a raudales, se va al caño. O sea, ¿en qué han estado pensando nuestros gobernantes? Creo que es una pregunta válida, ¿no? Y son dos ámbitos de gobierno. El federal, que es el que tú acabas de mostrar, pero también hay gran responsabilidad en el agua municipal, que es ya la tratada para consumo humano. Y al final de la tarde, Eduardo, creo que esto va a referirse, vamos a terminar, así como tú has escrito mucho, yo le he pensado mucho también, creo que vamos a terminar desalando mucha del agua y pagando por su bombeo a los centros de consumo agrícola y humano. Mira, la poca vocación o conciencia hídrica de este gobierno lo ves en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Menciones del agua. Dentro de la sección de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, se ofrece una carrera en gestión integrada del agua. Vamos a ver cuántos alumnos y quiénes dan las clases, ¿no? En el epílogo del documento La visión hacia el 2024, se menciona la preservación integral de la flora y de la fauna, la reforestación, la recuperación y saneamiento de ríos, arroyos y lagunas, el tratamiento de aguas negras y la expansión de la conciencia ambiental, pero no se dan los detalles de cómo piensan lograr esto. O sea, este gobierno, en su documento rector, que es el Plan Nacional de Desarrollo, no habla mucho de medio ambiente y no habla mucho de agua, y por eso estamos como estamos en esta administración. Sería cosa de medir los documentos anteriores y ver qué dijeron y ver qué no cumplieron, ¿no? En 1 minuto y medio nos queda, mi querido José Luis. Es un problema grave, es un problema mundial.
es un problema que atañe a los 3 niveles de gobierno y los 2 órdenes constitucionales. Y como tú bien dijiste, es un tema de educación. Tenemos que responder como población para hacer el uso más eficiente. Hay muchas maneras, como tú acabas de describir, no regar cuando el sol está en el cenit, para regar el césped, Pero lo que hagamos bañar nosotros es cubetas. poquito junto a lo que debe hacer el gobierno mediante obras magnas, José Luis. Pero sobre todo hay que dejar de tirar el agua. De acuerdo, Las obras bien. magnas son la macromedición y no tirar el agua urbana. Bien, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.